Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre aspectos vinculados a la seguridad laboral, aspectos como definiciones de peligros, riesgos, por qué ocurren los accidentes, los grupos de riesgos y el término de cultura en seguridad. Arranquemos con dos definiciones que voy a intentar explicar para que queden claras y la importancia de conocerlas a la hora de hablar en seguridad. Y después voy a pasar a intentar explicar la respuesta a la pregunta por qué los accidentes laborales ocurren. Arranquemos con la definición de peligro, que es toda fuente, situación o acto que contiene en su capacidad intrínseca la potencialidad de generar un daño a la salud de la persona. Por ejemplo, unos ejemplos bien claros en cuanto a seguridad es cuando hablamos sobre riesgos y accidentes en construcción. El trabajar en altura ya representa un peligro en sí mismo con potencial de generar un daño a la persona. Y después también un peligro que no está a veces tan claro de poder identificar es el que está asociado al manejo de pantalla de datos, o sea, el estar sentado más de 4 horas enfrente a un monitor con la computadora. Ese también en sí es el peligro en sí, ¿sí? Que a veces se nos hace difícil poder identificar como un peligro potencial. Entonces, para que no ocurra el accidente, lo que tenemos que hacer es eliminar la fuente, o sea, eliminar el peligro. En este caso, a veces se torna bastante difícil poder eliminar el peligro y lo que nos toca es poder vivir o convivir con el peligro. Que no significa que el accidente vaya a ocurrir igual. ¿Por qué? Porque tomamos medidas para que ese accidente no ocurra. Hablamos sobre la importancia de poder identificar esos peligros. ¿Para qué? Para poder elaborar una matriz de riesgo con la identificación de los peligros. O sea, lo que hacemos es identificamos esos peligros, les asociamos los riesgos vinculados a ese peligro, ¿sí? Entonces, de eso de una forma nos ayuda a tener mapeado todo el sistema de trabajo de las organizaciones, ¿sí? Entonces, pasamos a lo que es definición de peligro, que es cuando podemos evaluarlo a través de dos variables, que es la potencialidad de ocurrencia de ese peligro y la consecuencia asociada, ¿sí? Eso nos da un nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, empezando de un principio, tenemos mapeado todos los peligros asociados, los riesgos vinculados a los peligros y los evaluamos. Esto nos sirve para poder visualizar de una forma más macro en qué estado se encuentra la organización, ¿sí? Entonces, eso nos va a derivar en riesgos que están controlados en un nivel verde y riesgos que por diferentes circunstancias nos pueden dar en nivel amarillo, naranja o nivel rojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a este proceso o cómo llegamos a esa matriz? Bueno, a través de conocimiento de la organización y su contexto, también conociendo los procesos, haciendo entrevistas desde la alta gerencia hasta la gerencia y los trabajadores, haciendo visitas in situ, haciendo preguntas, conociendo cómo es el trabajo en sí de cada empresa, ¿sí? También es importante a su vez sumarle a esto lo que es el análisis de los requisitos legales asociados, ¿no? Entonces, con esas dos variables, que es la matriz de riesgos y el análisis de los requisitos legales asociados, nos da un pantallazo general de en qué estado se encuentra esa organización en cuanto a materia de seguridad y salud ocupacional. Teniendo en cuenta ese nivel de riesgo y ese nivel de cumplimiento legal, nos vamos a poder desarrollar a través de una matriz de acción asociada a responsables y plazos, ¿sí? Que después hay que hacer un seguimiento a esas acciones. Después, con respecto a la pregunta de los accidentes, ¿por qué ocurren? Y generalmente cuando se toman todas las medidas de seguridad, ¿el accidente ocurre igual? Bueno, ¿por qué los accidentes ocurren? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué? Porque a pesar de que se toman todas las medidas de seguridad, generalmente ese accidente ocurre. ¿Y ocurre por qué? Porque tenemos que entender que los accidentes provienen de multicausalidad, o sea, que provienen de más de una causa, ¿sí? También cuando hablamos de accidentes y analizamos las causas, no buscamos culpables, ¿no? Sino que buscamos errores o fallas en el sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Y analizando las causas inmediatas a los accidentes nos encontramos con dos causas, ¿no? Que son las condiciones inseguras y los actos inseguros. Las condiciones inseguras están vinculadas a todo lo que rodea a ese accidente, ¿no? Lo que es su medio, las condiciones, ¿no? Lo que es el microclima, lo que es la temperatura, el ruido, las condiciones de las máquinas, las condiciones de las materias primas, las capacitaciones y demás. Y después lo otro son los factores personales, lo que está asociado mismo al factor o al error humano.
En seguridad, y hablando sobre estadísticas, el 80% de accidentes provienen de las causas de factores humanos, o sea, de errores humanos, no culpas, errores humanos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos que entender que el error es inherente al ser humano e inevitable. O sea, la persona se va a equivocar, nosotros nos vamos a equivocar en algún momento. Entonces, es ahí en donde tenemos que enfocarnos y poner nuestro mayor objetivo. De hecho, los servicios de seguridad y salud ocupacional trazan sus objetivos en base a eso, a cómo podemos atacar ese factor, ¿no? Que es el concepto de que no somos máquinas trabajando, que somos personas y que tenemos una simbiosis constante con nuestro medio ambiente. Entonces, bien, hablamos sobre nuestros objetivos, que es un poco evitar el factor humano. ¿A través de qué? A través de la implantación de lo que se conoce como cultura en seguridad. Hablamos sobre cultura en seguridad, que es el valor agregado que le dan los equipos de seguridad y salud en el trabajo, que la cultura en seguridad es fomentar el autocuidado, fomentar la conciencia en seguridad y fomentar el compromiso que hay a nivel de cascada, que es un efecto piramidal desde la alta gerencia, la gerencia, mandos medios y líderes y el operario en sí. Cuando se logra instaurar la cultura en seguridad, ahí es que se puede llegar a cumplir los objetivos al 100% de los servicios de seguridad y salud ocupacional. No alcanza con que se compren computadoras de alta gama, no alcanzan con tener las mejores sillas, no alcanzan con tener los mejores teclados, no alcanzan con tener las mejores iluminaciones en las oficinas, si antes no hablamos de cultura en seguridad, de entender que me tengo que cuidar para llegar a mi casa en las mismas condiciones de las cuales me fui, entender que estoy expuesto a un riesgo ergonómico que me puede traer consecuencias a la salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces es necesario visitar las empresas, es necesario realizar evaluaciones ergonómicas, es necesario hablar con los trabajadores y hacerles entender que están expuestos a un riesgo, que ese riesgo tiene consecuencias y que esas consecuencias son medibles, son probables a nivel estadístico y que es necesario hacer un cambio. ¿Tá? ¿A través de qué? Bueno, de entender, por ejemplo, cómo se coloca la silla, cómo se coloca el monitor y entender el por qué uno elige sentarse de esa manera y las consecuencias que uno puede llegar a evitar. El cuarto concepto que quiero desarrollar o desplazar son los grupos de riesgo. ¿Para qué nos sirve esto? También nos sirve para poder identificar y poder elaborar planes de acción más específicos a los riesgos que están expuestas cada empresas o cada organizaciones de forma puntual, ¿no? Entonces tenemos riesgos vinculados al microclima laboral, riesgos vinculados a los contaminantes físicos, químicos y biológicos, riesgos vinculados a la carga psicosocial o riesgos vinculados a la seguridad. Y un quinto riesgo, que es el riesgo vinculado a la carga física. Que esto aplica para todas aquellas empresas, por ejemplo, que tienen el manejo de cargas, que tienen un riesgo vinculado al manejo de cargas, y no solamente eso, sino que también vinculados a lo que es una postura estática, ¿no? lo que se conoce como los momentos repetitivos, o estar, por ejemplo, en la misma postura más de 4 horas. Y acá está vinculado directamente a lo que es el manejo de computadoras, ¿no? Se entiende que uno está expuesto a un riesgo ergonómico cuando estás más de 4 horas presente o enfrente de un monitor, ¿sí? Entonces, entender eso es fundamental en seguridad, ¿no? Hacer ese clic en el trabajador, hacer ese clic en la alta gerencia, poder demostrar y poder entender que eso es un riesgo y que hay que tomar acciones. ¿De qué forma? Primero es reconocer o intentar que el trabajador reconozca y acepte que está expuesto a un riesgo y que ese riesgo trae consecuencia osteomielite articular, ¿no? Allá por el 1700, Bernardino Ramazzini, que es considerado el padre de la medicina del trabajo, estableció una frase que decía: dime dónde trabajas y te diré de qué padeces. Entonces, lo primero es reconocer que estamos expuestos a un riesgo, que ese riesgo trae consecuencias osteomiarticulares, y sobre todo entender que en Uruguay y en el mundo entero a nivel estadístico el 25% de los ingresos, en este caso Uruguay, al banco de seguro provienen de consecuencias derivadas de un riesgo ergonómicos. Lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, tendinitis, manguito corto rotador, etc. Entonces, una vez que entendemos que estamos expuestos a un riesgo, una vez que entendemos que ese riesgo nos trae consecuencias en la salud, ahí es que podemos empezar a trabajar. ¿A través de qué? De las observaciones en lugar, como dijimos recién, de las capacitaciones, de evaluaciones ergonómicas, con el objetivo de poder adaptar el trabajo al trabajador.
¿tá? Eso yo creo que es la clave, adaptar siempre el trabajo al trabajador. Contar con los servicios de seguridad y salud en el trabajo nos garantiza instalar un sistema de gestión de control de riesgos, cumplir con la normativa nacional vigente y a su vez agregar un plus que es generar la cultura en seguridad.